Buenas tardes, mi nombre es Miguel Salazar, soy un ex policía de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dejado fuera de la fuerza en el año 2005 en un gobierno justicialista porque salí en varios medios de comunicación en ese momento pidiendo aumento salarial, pidiendo menos horas de trabajo, pidiendo uniformes. En esa época no se entregaban los uniformes, había que comprarlos del propio salario. Dicho esto, este mensaje quiero enviárselo al presidente de la Nación, don Alberto Fernández, por lo que está sucediendo en varias provincias con reclamos de policías argentinos, básicamente lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Hace unas horas, usted, señor presidente, dijo que iba a dar respuestas y de algún modo con el gobernador de Buenos Aires se iba a poner al frente de este reclamo. Pero por ahí, a lo mejor, usted, presidente, está mal informado o le fueron mal comunicadas las cosas. No solo ahora, sino en el último tiempo, y le ha pasado a los sucesivos gobiernos democráticos. Usted dijo, en principio, palabras que por ahí calan hondo y duelen en el trabajador policial. Usted dijo que esto no se soluciona con policías escondidos en los patrulleros. Y esto no es así. Lo que sucede, la expresión pública que hacen los policías, que podemos discutir si es la forma o si no es la forma, pero creo que nadie se esconde. Al menos en nuestra provincia de Santa Fe, muchos de los que hace varios años reclamamos mejores cuestiones laborales, no nos escondemos. Damos nombre y damos apellido como yo lo hago acá, señor presidente. Entonces, hay que conocer la realidad de los hechos para transmitirlo a los argentinos, a todos. Lo que está pasando con los policías en la Argentina tiene que ver con la desidia de muchos gobiernos, presidente. Usted bien debe saber que en los países democráticos, que en los países del primer mundo, como siempre se dice, sobre todo cuando están en campañas, es que pretenden mejorar la vida de los argentinos. Al momento de los hechos pareciera, señor presidente, que los policías no son ciudadanos de la República Argentina. Y si no, miren cómo viven, miren cómo trabajan. No todos los policías del país tienen 0 kilómetros ni casa quinta, señor presidente. Entonces a mí me parece que usted, don Alberto Fernández, debe propiciar en principio la sindicalización de los policías. Propender a que los policías en democracia tengan la posibilidad de reclamar colectivamente, algo que les está vedado. Y eso es responsabilidad hoy de usted, señor presidente. Le fue negada la posibilidad de sindicalizarse a las policías del país en el gobierno de Carlos Menem, en el gobierno de Fernando de la Rúa, en el gobierno de Eduardo Duhalde, en el de Néstor Kirchner, en el de Cristina Fernández de Kirchner, en el de Mauricio Macri, y le está siendo negada esto. Nuestro Congreso Nacional se junta para discutir si va a haber una sesión mediante Zoom o va a ser presencial, para ver cuánto se aumentan las dietas, que son cifras siderales, para ver cuántos pasajes de más o de menos tienen en avión nuestros legisladores. Pero las cuestiones laborales de los policías jamás fueron consideradas por los representantes de los argentinos. ¿Dónde están los policías? En ese Congreso, señor presidente.
Mucho se dice y poco se hace. Están diciendo los gobernadores de cómo se llegó hasta esto. Y se llega hasta esto producto del hartazgo, señor presidente, de que el poder político no escucha, de que el poder político no atiende. Y veo algunos medios de comunicación, y algunos periodistas particularmente, en decir, el reclamo es justo, pero este no es el método. Pues bien, ¿cuál es el método, señor presidente? Dígame usted. Si usted no lo sabe, yo le voy a comentar. Un policía que pide un franco, que pide un uniforme en cualquier parte del país, que pide una licencia, tiene que ingresar una nota en una patrulla, en una comisaría, y sigue una vía administrativa, burocrática, institucional, que en algunos de los casos tiene como devolución, ¿sabe qué? El traslado, como medida de castigo. ¿Sabe cuánto se paga a un policía en nuestra provincia de Santa Fe el racionamiento diario? 70 pesos, señor presidente. Usted habló también hace pocas horas de esta ayuda en materia de inseguridad a través de la coparticipación que le da a las provincias, señor presidente. Pero ¿sabe qué? Este anuncio y esto que usted ha hecho para con las provincias en lo que respecta a la seguridad pública y mejorar seguramente la calidad de los policías, no se ve en los bolsillos de los trabajadores. Si los gobernadores van y se lo dicen que lo han hecho, le han mentido, señor presidente. ¿Y sabe qué, señor presidente? Las mejoras que se propenden en materia de seguridad a los trabajadores no les llegan. ¿Sabe por qué? Porque a la casa los policías no llevan patrulleros, no llevan cubiertas, no llevan chalecos, no llevan ropa, no llevan combustible. O sea, se habla de mejorar la calidad de vida del policía, pero en realidad ese mejoramiento tiene que ver con las necesidades institucionales. Y acá lo que se está hablando del policía que tiene que tener un ingreso digno. En nuestra provincia, un policía que recién ingresa cobra 35.000 pesos, señor presidente. ¿Usted cree que usted podría alimentar a su familia con ese dinero con un estándar de vida medianamente razonable? Entonces usted dígame, ¿cómo es posible de que los funcionarios, los dirigentes políticos, no se den cuenta de esta situación? ¿Hasta cuándo, señor presidente, vamos a continuar en esta situación? Permanentemente se habla de democratizar las fuerzas, pero ¿sabe qué, señor presidente? La democracia no ha entrado a las jefaturas y no es porque los policías no lo quieran. Al contrario, el 100% de las fuerzas del país ha ingresado a las policías del año 83 para esta parte. Entonces no encasillen a los policías con la triste época que han pasado los argentinos. No nos pongan y no los pongan en ese rol, señor presidente. Usted debería entender de que acá hace falta un diálogo horizontal y no para confrontar, sino para que no suceda esto. Los sucesivos gobiernos en la nación y en las provincias saben lo que dicen. Esto no se resuelve de un día para el otro. Pero ¿sabe qué, presidente? Usted fue jefe de gabinete, usted fue diputado, nuestro gobernador en Santa Fe fue intendente, fue ministro, fue diputado provincial, fue senador provincial, fue senador nacional y ahora es gobernador. ¿A usted le parece que yo puedo entender que nuestro gobernador Perotti diga esto no se resuelve de un día para el otro? Y hace 40 años que está en la función pública. Y esto lo repiten a lo largo y ancho de nuestra Argentina, presidente. Entonces usted debe saber cuál es la realidad y no la que por ahí le transmiten
algunos funcionarios. Usted es un presidente que tiene una gran sensibilidad por los argentinos. Tiene un discurso que la verdad, propios y ajenos, lo respetan. Usted es un presidente que ha hecho las cosas distintas, que parece que está haciendo las cosas distintas. Entonces no caiga mal asesorado, porque esos policías de Buenos Aires o el resto de los policías del país quieren de algún modo boicotear a este gobierno. En absoluto. No hay. Le diría que el 99,9% de los policías no quiere saber nada, lamentablemente, en mi opinión, con la política. Entonces, en los reclamos que se están dando en las provincias, particularmente en Buenos Aires, la verdad que el policía está ajeno a Cambiemos, a Macri y a cualquier cosa que tenga que ver con lo partidario. Acá se trata, señor presidente, de parar la olla. ¿Usted qué cree cuántos policías tuvieron que ir a comprar una computadora a partir de que sus hijos deben estudiar por vía Zoom? ¿Sabe que una computadora cuesta el doble, cuando no el triple, de un salario de un policía? ¿Me entiende, presidente, lo que le estoy diciendo? Yo sé que usted comprende. Y estamos de acuerdo en que se ayude a todos los argentinos, a todos. Me parece muy bien. Pero usted imagínese cuando un policía custodia un banco donde hacen fila gente que sabemos que por algunas circunstancias no tiene empleo, no le gusta trabajar o no sé qué, y salen de ese banco con 10.000 pesos de una asignación que le ha hecho el gobierno, y las recomposiciones salariales en mi provincia, por ejemplo, no superan los 4.000 pesos. ¿A usted no le parece un desequilibrio económico esto, señor presidente? Ahí está la cuestión. En muchas ciudades, en muchas comunas, hay un montón de territorios fiscales que pertenecen a las comunas, que pertenecen a las provincias. ¿Sabe qué, señor presidente? Los gobernadores y los presidentes comunales en todo el país no se ponen de acuerdo para darle un pedazo de tierra para que el policía construya ahí su vivienda. Por eso tenemos policías en la indigencia, que no pueden solventar alquileres, que viven encuentados. Entonces dígame, señor presidente, ¿cuál es el método de expresión pública cuando se agotaron todas las instancias? Vuelvo a decirle, señor Fernández, usted es un señor razonable, usted es un presidente que viene con otra visión, con otra mirada, y lo recuerdo muy bien como lo dijo antes de asumir y después de asumir. Yo vengo a unir a los argentinos. Usted viene a terminar con esa brecha de lo anti. Entonces acá no hay antidemocráticos ni democráticos. Acá lo que hay es un reclamo justo de empleados del Estado que son policías y que los gobernadores deben atender y deberían haber atendido con antelación. Usted debe hablar con los gobernadores, usted debe hablar con el Congreso, tiene mayoría en el Senado, tiene mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Cuándo los policías del país van a tener una legislación para que en paridad puedan dialogar, puedan debatir con el poder de turno de las provincias en lo que tiene que ver con sus salarios? Ahí es lo que hay que legislar. El policía no quiere hacer paros. Los argentinos no quieren un paro de las fuerzas de seguridad. Pues se necesita, en ese sentido, una herramienta legal. Cuando no hay herramienta legal, sucede esto. Y nadie quiere romper con la paz social. La paz social, usted bien sabe, señor presidente, la han alterado civiles, cortando calles, haciendo piquetes, poniendo camiones en las rutas, parando el país, algo que los policías
jamás hicieron. Al contrario, ¿cuántas veces se ha hablado del uso de la fuerza pública cuando a algún gobierno le convino reprimir a trabajadores que reclamaban, a piqueteros, a desocupados, y siempre usando a las policías, señor presidente, como cláusula de ajuste de los que los políticos no supieron resolver? Entonces, señor Alberto Fernández, presidente de los argentinos, a mí me parece que acá hay que hablar con las cosas claras. Vuelvo a reiterarle, señor presidente, los policías no se esconden en los patrulleros. Al contrario, son los trabajadores más visibles en servicio y fuera de servicios, los más desprotegidos, los estigmatizados, a los que todos permanentemente enseguida dicen gatillo fácil. Y no hay ningún político que salga a defender a estos trabajadores. Ojalá esta sea la oportunidad para que los senadores, para que los diputados, para que los gobernadores, a partir de expresiones suyas, puedan entender de qué se trata un reclamo policial. Y que si hay desbordes como lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, también es responsabilidad política. Y vuelvo a repetir, los policías no juegan a la política. Que los políticos usen este reclamo, que es justo, para echarse culpas de lo de antes, de lo que viene, de lo después, y no pensar en el futuro, es cuestión de la política. No mezclemos las cosas, señor presidente. Usted tiene la alta responsabilidad, como el jefe máximo de los argentinos, de entender a los ciudadanos, de entender a estos ciudadanos que son trabajadores policiales. Y la recomposición tiene que llegar al hogar. La recomposición en lo que tiene que ver en materia de seguridad no es la pintura de la comisaría, no es la baliza del patrullero, señor presidente. La recomposición está en la mesa de cada uno de esos trabajadores de la República Argentina. Ojalá mis palabras por ahí hayan servido para que usted interprete de manera mejor qué es lo que nos está pasando, qué es lo que está pasando con los policías, y que haya de algún modo un entendimiento para que en el futuro esto no vuelva a suceder nunca más. Porque no es necesario llegar a este punto. Creo que hay mecanismos en esta democracia negada para los policías para resolver estas cuestiones. Buenas tardes.